¿Cómo les va? Seguimos aquí juntos en Conectados con la Palabra. Qué increíble el avance de las redes sociales en todos los eventos. Estamos viviendo un tiempo donde la interconexión de las personas a través de Facebook, de Twitter, de todas las redes sociales, hacen que algunos eventos se vivan online. La gente está en un lugar y levanta fotos, videos, está mirando un programa con los nuevos televisores que tienen Smart TV y que permiten trabajar con las redes sociales, y uno dice, qué increíble cómo el mundo se ha interconectado. Uno, por ejemplo, está en la parada de un tren o de los bus y de pronto ve decenas y cientos de personas, todos mirando sus celulares y conectándose con otras personas, y los cambios de conducta son notables en la sociedad a través de las redes sociales. Y yo pensaba, qué increíble, ¿no? El mundo se interconecta por tantas maneras y cada vez está menos conectado con Dios. Y por eso vivimos como vivimos. Por eso queremos en este espacio, en este programa, ayudarte a que vos te conectes con la palabra. Y en esto estamos estudiando el libro de 1 Samuel, estamos llevando capítulo por capítulo y de allí extrayendo temas que son prácticos para la vida del joven. Así que vamos a ver el tema de hoy, que surge del capítulo 12 de 1 Samuel. Busca tu Biblia. Vamos a ver el 1 Samuel, capítulo 12, versículos 16 al 25. Y el tema para tu vida es identificados. ¿Con quién? Y pensando en esto de identificación, vamos a ver cómo Dios sale al encuentro del pueblo Israel para que puedan identificarse con Él. Allí está Samuel hablando al pueblo y dice la palabra de Dios así: esperen aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, dice Samuel, y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino que sírvanle con todo vuestro corazón. No se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová, servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveran en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Nuestro versículo clave es el versículo 22. Pues Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Nuestro tema, identificados con quién. Cuento una historia que un chico estaba en su pieza, en su habitación, con su computadora y dejó la puerta entreabierta. Así que la mamá pasó y, tratando con dificultad de ver, quedó literalmente helada al ver que su hijo estaba en una página pornográfica consumiendo imágenes que arruinaban su vida. Más tarde tomó su celular y empezó a leer sus mensajes y sus conexiones, y no podía creer el nivel de conducta, de palabras y de mensajes que estaban allí. Más tarde empezó a descubrir a través de todo eso que su hijo estaba identificado con una vida y un submundo que no tenía nada que ver con lo que ella imaginaba, y con lo cual enseñó a su hijo desde la niñez. Cuando uno habla de identificación, está hablando
de cuál es la camiseta que tenemos puesta. Realmente, si siendo cristianos vivimos como tales, ¿con quién me identifico? Y quiero decirte que definir nuestra identidad cristiana es fundamental, porque cuando podemos definir quiénes somos, sabemos para qué estamos. Satanás es muy astuto para diluir nuestra identidad como cristiano. Vivimos en un tiempo donde parece que nuestro cristianismo tiene que ser con el menor compromiso posible, con una ausencia total de convicciones, con una diferenciación nula, de tal manera que nos parezcamos al mundo siendo cristianos. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, diciendo cuál es nuestra identidad y cómo nuestra identidad define nuestra misión. Dios dice a través de su palabra allí que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, por lo que somos, tenemos una misión. Cuando tenemos ausencia de una identidad cristiana marcada, nuestra misión se diluye. Hemos leído este capítulo 12 de 1 Samuel y descubrimos a Samuel que había convocado al pueblo en Gilgal, que había coronado a Saúl, pero inmediatamente Samuel comienza a mostrarles la necesidad de tener una identidad clara como pueblo de Dios para cumplir la misión por la cual Dios los había puesto y elegido como su pueblo, como pueblo suyo. Este versículo clave que hemos leído, ahora Dios quiere hacerlos pueblo suyo, capítulo 12, versículo 22, define el corazón de Dios para que ellos tengan una identidad diferente. Allí Samuel les recuerda la bondad de Dios con ellos y sus padres. Samuel les trae a la memoria la historia de la nación para que la consideren. Les recuerda las calamidades que vivieron sus padres por alejarse. Y también les recuerda las gloriosas liberaciones que Dios les trajo frente a todos sus enemigos. Pero finalmente, en los versículos 14 al 16, Samuel los confronta con dos opciones. Si siguen a Dios, Él va a hacer grandes cosas y quiere hacerlo su propio pueblo. Pero en el versículo 15, si desobedecen a Dios, van a traer una gran ruina a sus vidas. Samuel estaba apelando con quién se iban a identificar, porque Dios había decidido hacerlos pueblo suyo. Y sabes, aquí encontramos entre los versículos 20 y 25 4 principios que nos dan identidad cristiana. Y para recordarlos vamos a usar la letra P para que vos puedas anotar y recordar 4 columnas, 4 principios de nuestra identidad cristiana. En primer lugar, los que nos identificamos con Cristo tenemos pertenencia. Versículo 27, Jehová ha querido serlos pueblo suyo. En segundo lugar, pureza. Versículo 21, no se aparten en pos de vanidades. En tercer lugar, provisión. Versículos 16 al 19, dará truenos y lluvias. Y en cuarto lugar, propósito. Versículo 24, servirle de todo corazón. Repetimos los 4 principios de nuestra identidad cristiana: pertenencia, pureza, provisión y propósito. Vamos al primero de ellos, pertenencia. Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Samuel lo primero que les demuestra es que Dios toma la iniciativa para que seamos parte de su pueblo. Esto es una actitud de amor tremenda de parte de Dios. La obra redentora de la cruz es sin duda una señal en la cual el mismo Señor Jesucristo se entrega para abrir un camino nuevo y vivo para que podamos pasar y ser parte del pueblo de Dios. Juan dice en capítulo 1, versículo 12, que todos los que le recibimos, a los que hemos creído en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, parte de su familia, pueblo de Dios. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. La cruz nos da esa pertenencia. El Salmo 79 en el versículo 13 y el Salmo 100 en el versículo 3 repiten la misma frase. Pueblo suyo somos
y ovejas de su prado. Y aquí está el concepto de que somos su pueblo, de un Dios que toma la iniciativa, del altísimo costo que fue que podamos ser parte de Él. Por eso dice el apóstol Pedro en capítulo 2, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Claro, ser cristiano no es un título. Ser cristiano no es la escritura de una remera o de una t-shirt que vos tenés donde tiene escrito y nada más. Ser cristiano es identificarse plenamente con Cristo y con el desafío que Él nos trae. ¿Sabes? La palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Primero en Hechos capítulo 11, aquellos creyentes que llegaron a Antioquía y fundaron esa poderosa iglesia, y frente a tal decisión de jugarse por Cristo, dice que se los llamó por primera vez, y aquí aparece la palabra, cristianos. Aparece por segunda vez en Hechos capítulo 26, versículo 28, cuando Pablo da testimonio frente a Agripa, y Agripa es impactado por la palabra y dice al embajador en cadenas, Pablo por poco me persuades a ser, ahí está la palabra, cristianos. Y Pedro en el capítulo 4, versículo 16 de su primera carta, nos dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Claro, pertenencia significa ser parte de su pueblo, significa comprometerse frente a los ataques de nuestra identidad cristiana, significa aceptar que no vamos a ser felicitados en el mundo, pero significa entender que hay una profunda diferencia en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en los lugares donde vamos. Somos cristianos y mostramos a Cristo. Qué importante es que entendamos este concepto. Probablemente vos me estás escuchando y cuando volvés a tu colegio secundario después de un fin de semana o a la universidad, todos tus compañeros comienzan a hablar de lo que hicieron el fin de semana. Que fueron a bailar, que fueron a un pub, que tomaron alcohol, que pasaron la noche y de pronto te preguntan a vos qué hiciste. Y probablemente por momentos te cueste, pero vas a decir, yo estuve en la iglesia, estuve sirviendo a Cristo, estuve hablándole del Señor a los niños, estuve trabajando en la obra misionera, y vos vas a ser una manchita blanca en un mundo de oscuridad. Y probablemente te persigan por eso, pero la misma palabra nos dice que somos bienaventurados, porque cuando por la causa del Señor somos perseguidos y atacados, pertenencia significa que tengamos compromiso con la identidad espiritual. En segundo lugar, nuestra identidad cristiana se define por pureza. Dice en el versículo 21 que Samuel, de parte de Dios, trae un mensaje al pueblo: no se aparten en pos de vanidades, en lo que no aprovecha ni los va a librar de nada. ¿Cuál es la verdadera distinción de la identidad cristiana? La diferencia. Mirá, tenemos un error profundo cuando creemos que para ganar a los jóvenes nos tenemos que parecer al mundo. Mirá, cuando yo hablo con jóvenes adictos, con una vida completamente perdida, les pregunto qué fue lo que los impactó para buscar al Señor, para salir del infierno de las drogas. Y sabes, nunca hablan de gente que se pareció a ellos. Pocas cosas los sacuden más que ver a un joven de la misma edad, pero totalmente distinto. La diferencia abre el camino a la cruz. Yo quiero decirte que cuando somos pueblo de Él, tenemos un pacto. Aquí le muestra claramente Samuel que Dios estaba haciendo un pacto con ellos. Una parte era la responsabilidad de Dios, otra la responsabilidad del pueblo. Dios los hacía pueblo suyo. Esto era parte del pacto de Dios. Ellos debían apartarse de vanidades y seguir al Señor. Este era el pacto que ellos tenían. ¿Sabes que Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 19, y habla de este doble pacto, de este sello? Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. La parte de Dios conoce el Señor a los que son suyos. La parte nuestra, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Claro, es un sello de dos caras.
La coincidencia es notable entre 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 y el versículo 21 de este capítulo de Samuel. Dios nos adopta como pueblo. Nosotros tenemos un pacto de pureza, pero les advierte que esto trae una lucha con nuestra debilidad. Dice, apártense de las vanidades. La palabra vanidad aquí se traduce en el original como algo vacío, caótico, lo que no vale, algo que es desolado. Es decir, si vos te apartás por cuestiones de este mundo y empezás a vivir una vida de pecado, yo quiero decirte, esa vanidad no te va a traer ninguna bendición, todo lo contrario. Es el peor negocio que puede hacer un joven, cortar su identificación con Cristo, empezar a vivir una doble vida y no entender que esas vanidades siempre nos llevan a pagar un altísimo costo. ¿Sabes? La pureza tiene que ser una marca en tu vida. Quizá al decir estas palabras vienen a tu mente y a tu corazón pecados ocultos que no te permiten identificarse con Cristo, que aparecen a través de tu mente, de tus palabras. Necesitas en este tiempo traerlo a los pies de la cruz, pedirle perdón, porque son cosas vacías que te van a atar y te van a quitar tu identidad con Cristo. En primer lugar, pertenencia. Somos pueblo de Dios. Tenemos que cumplir nuestro pacto. En segundo lugar, pureza para ser diferentes. En tercer lugar, provisión. Samuel muestra en el versículo 18 que clamó a Dios y el pueblo tuvo gran temor de lo que estaba viendo. ¿Sabes? Clamó y Dios mandó truenos y lluvia. Y esto fue impactante, en primer lugar porque era una maravilla que llueva en tiempos de siega, era la estación seca y habitualmente no llovía. Pero aparte de ser inusual, el punto era que si esa lluvia y esos truenos seguían adelante por más tiempo, podían arruinar las cosechas. Dios mostró su control total, el poder sobre la naturaleza, y ellos tomaron en serio a Dios. Se dieron cuenta que este mismo Dios que podía hacer estas maravillas habría de sostenerlos y ayudarlos para mantener su identidad como pueblo suyo frente a todos los enemigos, incluidos los filisteos que le habrían de rodear en el próximo capítulo. ¿Sabes? Acá hay una bendición para nuestra identidad cristiana. ¿Es fácil ser cristiano en un mundo que nos rechaza? Claro que no. ¿Es fácil mantener la pureza en un mundo de espaldas a Dios? Claro que no. Pero yo quiero decirte, Dios no nos pediría que volemos si no nos da alas para hacerlo. La Biblia nos muestra que Dios es la provisión para mantener esa identidad cristiana frente a la lucha con nuestras debilidades y a las tentaciones del mundo. Pablo escribe de ese sostén y provisión divina cuando tiene que dar testimonio de su fe en el final de su vida, ya preso con media sentencia de muerte, y escribe en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 al 18, en mi primera defensa todos me desampararon. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y agrega, así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en el final de su vida? Que sabía que Satanás vendría para que él niegue su fe. Satanás vendría a tentarlo para que él diga no a todas sus convicciones para salvar su vida. Pero él sabía que Dios lo iba a sostener y de hecho lo hizo. Y fue la provisión para que en medio de tanta adversidad pueda mostrar a Jesucristo. Hechos capítulo 4 nos muestra la misma figura. Allí están los primeros cristianos que luego de la sanación del cojo en la puerta llamada la Hermosa del templo, los amenazaron a Pedro y a Juan y a los discípulos para que no hablen más del Señor, y ellos oraron y clamaron, y dice el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con denuedo, con valor, con libertad. Quiero decirte, querido mío, que cuando te identificas con Cristo y te pones la camiseta del Evangelio, Dios te va a llevar y te va a dar la provisión y el valor para que prediques la palabra todas las semanas
grupo de jóvenes visitan el hospital de niños aquí en mi ciudad. Se encuentran con chicos con cáncer, con enfermedades terminales, con mamás desesperadas, y cobran valor y le llevan el Evangelio. Y Dios se está dando palabra y provisión para que semana tras semana lleven personas a los pies de Cristo. Claro que Dios nos da provisión, nos da lo que tenemos. Si vos estás lleno de temores, si no te animás, si has sido cobarde para compartir a Cristo, ponete de rodillas, orá al Señor y Él te va a abrir puertas para que testifiques en tu casa, con tus amigos que nunca le hablaste de Cristo, de que Él cambió tu vida y que la cruz es la puerta para la salvación de todo aquel que cree. Hablamos de pertenencia, hablamos de pureza, hablamos de provisión. Finalmente, cuarta clave, propósito. Dice Samuel, tienen que servirle de todo corazón. Samuel marca el propósito de la identidad, servir a Cristo. Por eso, cuando hablábamos de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, decíamos que la identidad define la misión, porque somos pueblo suyo, porque somos linaje escogido, porque somos nación santa, porque somos pueblo adquirido por Dios, tenemos una misión: servirle, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo estaba hablando en una conferencia con otros predicadores cerca de la precordillera en nuestro país y se lanzó un debate. ¿Por qué en la iglesia hay personas que sirven al Señor con tanto gozo y otras personas que vienen los domingos, traen a sus hijos, jóvenes que van al grupo, adolescentes que vienen, pero no participan en el servicio a Dios? Y llegamos a la conclusión que, además de muchas razones, la causa es que gran cantidad de cristianos no han descubierto la bendición, la satisfacción interior, el gozo que trae servir a Cristo. Quizá vos seas una de esas personas y necesitas en esta hora reorientar tu vida, redirigir tus horas para servir al Señor. Yo empecé a servir al Señor de muy chico, tenía 12 años cuando comencé a ir a la primera hora feliz, así le llamamos a los encuentros con niños en las plazas, en los parques, con el libro Sin Palabras, compartiendo el Evangelio a los chicos, llevándolos a los pies del Señor. Y aprendí lo que es vivir toda una juventud, sirviendo, trabajando. ¿Sabes? Nosotros arrancábamos el día viernes, teníamos reuniones de jóvenes, el sábado servíamos al Señor, volvíamos a la iglesia, compartíamos con todos, el domingo estábamos en las clases bíblicas de la escuela dominical, predicábamos la palabra, pasábamos el fin de semana sirviendo y compartiendo. Y llegábamos al lunes para arrancar la semana más cansados que antes, pero gozosos por sentir que Dios nos podía utilizar. ¿En qué estás invirtiendo este tiempo en tu juventud? ¿Por qué no estás sirviendo al Señor? Tal vez que tengas que pedirle al Señor que vuelva a encender la llama, la pasión, el deseo de servir a Cristo. Tenés que preguntarte con quiénes estás identificado. ¿Qué tenés que dejar que impide que te puedas identificar con el Señor? Quizás estás identificado con tus amigos, con los cuales compartir cosas que traen deshonra al Señor. Quizá te van pasando los mejores años de tu vida en cosas que no aprovechan, que están llenas de vanidades. Quizá tenés pecados ocultos que llevan a que tu manera de hablar, los lugares donde vas, traigan vergüenza al Señor. Y vos sabés que está mal. Pero quiero decirte que en esta tarde, en este tiempo, el Señor te sale al encuentro y quiere que puedas identificarte con Él. ¿Cuándo uno se identifica con Él? Bueno, primero cuando se encuentra con Él. Cuando puede descubrir, como Timoteo de noche, que la religión no vale de nada, el mundo no vale de nada. Cuando podemos descubrir a Cristo y llegar a decir como el apóstol Pablo, cuántas cosas yo me identificaba, cuántas cosas eran para mi ganancia, carta del apóstol a los Filipenses. Cuántas cosas, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, todas cuestiones que para aquel tiempo le daban fama, le daban importancia, reconocimiento. Mira, todas esas cosas con las cuales yo me identificaba, dice Pablo,
no valían nada. Cuántas cosas que eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo es la perla de gran precio. Cristo es el que viene a buscarte, el que murió en la cruz por vos, el que derramó su sangre, aquel que te llama para que te identifiques con la causa del Señor. Por eso quiero invitarte a que puedas orar conmigo y en esa oración tal vez pedirle perdón por tus pecados, tal vez pedirle perdón porque has gastado tu vida en cosas que son vacías, tal vez pedirle perdón porque han pasado los años y en vez de identificarte con Él, has gastado tus preciosos años de tu juventud deshonrando el nombre del Señor. Pero hoy es una oportunidad para volver a Él, para encontrarte con Él. Así que voy a invitar que ores conmigo allí donde estás. Decile a Dios así: Señor, reconozco en esta noche que te he fallado. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que vengas a mi vida, que seas mi Salvador. Señor, quiero empezar a vivir una vida distinta. Señor, quiero que seas mi Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa.